Muy buenos días a todos y feliz viernes 3 de mayo de 2019 en este episodio que es el Contestamos a Preguntas número 102. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que hayáis pasado una feliz semana de puente con este 1 de mayo que teníamos en medio, festivo en Madrid el día 2. Y también se ha notado un poco en la actividad, que mucha gente ha hecho este puente. Si lo habéis hecho, pues disfrutadlo, y aquellos que no, pues muchos ánimos, que ya llega el fin de semana. Bien, dicho esto, vamos a ver el contenido que hemos publicado durante esta semana. El lunes tuvimos un caso de éxito, una sentencia de un caso que ganamos en Sevilla. En concreto, le reconocieron en esa sentencia una incapacidad absoluta por una mielopatía cervical. El martes también tuvimos, pues como siempre también, un divulgativo, que en este caso lo hizo mi compañero Alberto, y que era sobre qué se cobra estando de baja médica por accidente de trabajo. El martes también, en el podcast de misderechos.club, entrevisté al doctor Oteiza, oftalmólogo, para hablar sobre una enfermedad pues, que es bastante común, que es la uveitis, una enfermedad que afecta a los ojos. El miércoles también hicimos un episodio especial, en este caso el Club de la Jubilación, en el misderechos.club explicamos en este episodio número 98 pues el Club de la Jubilación. Y el jueves hicimos un blog post explicando, pues en este caso, qué es la prejubilación. Ayer este blog post que fue bastante interesante. Bien, si os gustan estos vídeos, os digo como siempre, le deis a me gusta, que os suscribáis al canal si aún no sois suscriptores del mismo, y si os parece, empezamos a contestar las preguntas. Bien, empezamos con la primera pregunta, que en este caso nos la hace Rafi Sánchez, y dice: hola, buenas noches, ¿me podría sacar de dudas, por favor? Soy pensionista por incapacidad permanente total, y lo que me preocupa es mi marido. ¿Quedará viudo? ¿Podría cobrar la viudez por mí? No tenemos hijos y él es parado de larga duración. Yo he cotizado 20 años por autónomo. Si me ocurriera algo, ¿habría algún problema y si le pertenece cobrar viudez por mí? Gracias de antemano, me encantan todos vuestros vídeos. Bien, muchísimas gracias por tu pregunta, Rafi. En este caso, si estás casada con tu marido, como nos explicas aquí, él sí que tendría derecho a cobrar una pensión de viudedad. La pensión de viudedad es compatible con cualquier otro tipo de percepción, con una pensión de jubilación, con una incapacidad, si está cobrando pues algún tipo, en este caso, de prestación por desempleo también. Y hemos de tener en cuenta aquí que pues, lo que cobraría sería en función de la base reguladora que tenías tú de la incapacidad laboral. En estos casos, si tú fallecieras, pues él cobraría un porcentaje en función de cuál es el total de sus ingresos, de lo que sería la base reguladora que te reconocieron a ti de esta incapacidad laboral que estás cobrando. Por lo tanto, puedes estar tranquila que esperemos que no ocurra así, pero si en el caso de que fallecieras, pues que tu marido podría cobrar la pensión de viudedad, que sería pues en base a lo que has cotizado, es decir, en base a lo que estás cobrando tú de la pensión de incapacidad permanente que estás percibiendo. Rosa María Mateos nos pregunta si es compatible una pensión de viudedad si cobro una incapacidad. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Sí que es compatible, Rosa María, es compatible la pensión de viudedad con una incapacidad permanente. Es importante que sea la incapacidad permanente, no una pensión no contributiva por invalidez. Las pensiones no contributivas, ya sea de invalidez o de jubilación, son considerados subsidios y por lo tanto estos subsidios son incompatibles con la pensión, en este caso de viudedad. Por lo tanto, lo que tendrías derecho es, si cobras una pensión de incapacidad permanente y te quedas viuda, pues podrías cobrar en ese caso la pensión de viudedad y la pensión de incapacidad permanente. Hago extensión a la pregunta que me hacen muchas personas. También es compatible la jubilación con la pensión de viudedad. Es decir, nosotros podemos generar el derecho a cobrar una pensión de jubilación y cobrar también la viudedad. Es decir, las dos son compatibles entre sí. Muchísimas gracias, Rosa María, por la pregunta. Y vamos por la siguiente pregunta, que nos la hace Merky Peña, y dice: buenas noches, me gustaría saber en cuánto está el mínimo de la pensión no contributiva. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Cuando dices el mínimo, no sé si te refieres a pues, la pensión que se cobra o a el requisito de carencia de rentas. Entonces te lo voy a contestar a las dos cosas.
Ya sabéis que para poder cobrar una pensión no contributiva, este subsidio, esta ayuda, es necesario carecer de ingresos, en el sentido de que la ley fija cada año el máximo de ingresos que se pueden percibir, ya sea de rentas o pues, de otro tipo de ingresos, al año, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para este año 2019, el máximo de ingresos que puede percibir una persona beneficiaria de un subsidio, de una pensión no contributiva, es de 5.488 euros. ¿De acuerdo? Esto es lo máximo que se puede cobrar durante un año para poder cobrar esta pensión no contributiva. Entonces, la pensión íntegra, la pensión que sería, si cobras pues, toda la pensión no contributiva, es de 5.488 euros, es decir, coincide, en el sentido de que es una pensión mensual de 392 euros por 14 pagas, que prorrateado se nos va a algo más de 430 euros mensuales. La pensión mínima, en este caso, de la no contributiva, serían 98 euros, también por 14 pagas. Y ya sabéis también que si cobráis la pensión no contributiva por discapacidad y tenéis una discapacidad del 75% o más, pues cobráis un suplemento del 50% y en este caso cobraríais pues 196 euros como complemento de la invalidez, en este caso de la pensión no contributiva por invalidez. Muchísimas gracias por la pregunta, Merky. Y vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Rosa María Fuentes Íñigo. Y dice, estaba separada legalmente en el momento de la muerte de mi exmarido. Tengo un hijo menor y me aconsejaron pedir la pensión. Me la denegaron por no haber pedido en la sentencia la paga compensatoria, no ser víctima de violencia de género y no haberme separado antes de una fecha del 2010. ¿Podría reclamar? Bien, muchísimas gracias, Rosa María, y esto es cierto, desde enero del 2008 es necesario, pues, para poder cobrar una prestación de viudedad, estando separada o divorciada legalmente, es necesario, pues en este caso, tener una pensión compensatoria en el momento del fallecimiento de pues, el exmarido, en este caso, o la exmujer. Entonces, en estos casos se requiere que la persona que va a solicitar la viudedad tenga esa pensión compensatoria a su favor. Y desde el 1 de enero de 2010, quizá por eso te confundías en la resolución, se dice que la pensión compensatoria como máximo será del valor de esa cuantía que se hubiera fijado como pensión compensatoria en la sentencia o en el convenio regulador que se hubiera pues, deducido de esa separación o divorcio. Es decir, si en el convenio regulador o en la sentencia se hace constar que habrá una pensión compensatoria a favor de la persona que pide la viudedad de 300 euros mensuales, aunque quedara una pensión de viudedad de 700 euros, la persona no cobraría los 700 euros, sino que cobraría los 300 euros que se fijan en la sentencia de divorcio. Y esto es así porque se reformó en 2008, también en 2010 y en este caso también una reforma en 2013. Hemos de tener en cuenta que también se puede solicitar la viudedad a aquellas personas que antes del 1 de enero de 2008 que no tuvieran reconocida una pensión compensatoria también la pueden pedir siempre y cuando en la fecha del divorcio, la separación judicial y entre esa fecha de divorcio o separación y la muerte del causante de la pensión de viudedad no hubieran transcurrido más de 10 años. Además, el matrimonio tenía una vigencia, un vínculo matrimonial debería haber durado más de 10 años y deberían haber existido hijos comunes o que la persona que solicite la viudedad pues, tenga más de 50 años en el momento del fallecimiento del causante. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, esto solo aplica para pensiones que se pudieran haber generado antes de 1 de enero de 2008, el fallecimiento fuera antes de 1 de enero de 2008 y todos los posteriores ya sí que exigen esta pensión compensatoria como ya os digo, en la sentencia de divorcio. Muchísimas gracias por la pregunta, Rosa María, y vamos con la siguiente que nos la hace Isidro Munuera y dice: hola, estuve casado 8 años, me separé, ahora estoy casado de nuevo y llevo 16 años casado.
Soy pensionista. ¿Mi anterior mujer tiene derecho a recibir algo? ¿Qué porcentaje? Gracias. Bien, muchísimas gracias, Isidro, y en este caso la respuesta es que no. No tendría derecho tu mujer a poder cobrar, en este caso, una pensión de viudedad, porque el nuevo matrimonio extingue la posibilidad de tener una pensión de viudedad para, en este caso, la persona divorciada. Insisto, solo si hubiera esa posibilidad de pensión compensatoria, que ya hemos visto, en ese caso sí que podría tener derecho, pero siempre que hubiera una pensión compensatoria fijada en el divorcio y en el momento que fallecieras tú estuvieras pagando en virtud de esa sentencia o de esa separación, una pensión compensatoria. Muchísimas gracias, Isidro, por tu pregunta. Y vamos con las dos últimas preguntas. En este caso, una nos la hace Laura Larrondo Fernández y dice: gracias por vuestras respuestas, tuve una fractura de muñeca en un accidente de trabajo en el cual me despidieron. La mutua me dio el alta médica a los 6 meses, pero sigo con molestias y me han quedado secuelas. Mi pregunta es: ¿puedo ir a la mutua para que me sigan tratando mi fractura, aunque ya no pertenezca a ella por despido? Gracias y un saludo. Pues bien, muchísimas gracias por la pregunta ahora, y la respuesta es que sí. La mutua de accidentes de trabajo que te prestó la asistencia sanitaria derivada de ese accidente que sufriste está obligada a prestarte la asistencia necesaria, la asistencia sanitaria debida en relación con esa fractura de esa muñeca, te la tiene que prestar. Y no solo ahora, si luego tuvieras algún tipo de recaída derivada de esa fractura, aunque no tuvieras un contrato en vigor con una empresa que esté vinculada a esa mutua, tendrías derecho siempre a volver a ir. Imagínate que aquí 7 u 8 meses te vuelve a doler la muñeca, tendrías que ir de nuevo a esa misma mutua que por ley están obligados a prestar la asistencia sanitaria. Si así no lo hacen, tendrías que ir a la Seguridad Social, informar de que hubo este accidente, y entonces también ahí la Seguridad Social ya se encargará de reclamar los gastos sanitarios derivados de esa asistencia a la mutua correspondiente. Pero insisto, lo mejor es que cualquier asistencia que tengan que hacerte, cualquier rehabilitación, tratamiento, etcétera, lo haga la mutua que te cubrió por ese accidente de trabajo, aunque ya no tengas un contrato en vigor. Muchísimas gracias por la pregunta, Laura. Y vamos con la última pregunta, que nos la hace Alejandro Ruiz, y dice: buenos días, ¿el permiso de paternidad es obligatorio o voluntario? Si tomo la paternidad pero mi empresa cierra sus actividades un mes después de mi permiso, ¿yo seguiré cobrando? Gracias, abogado. Bien, muchísimas gracias, Alejandro, por tu pregunta, y para dar respuesta a ello debemos tener en cuenta que el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores dice que el nacimiento suspende el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre biológica. Entonces, ya sabéis que ahora el permiso de maternidad para este 2019 se ha ampliado hasta las 8 semanas y que en este caso las 2 primeras van a ser obligatorias. Cuando ya se equipare el permiso de maternidad con el de paternidad, las 6 semanas posteriores al parto serán obligatorias, pero aquí ahora mismo serían 2 semanas que serían obligatorias. También tener en cuenta que el permiso de paternidad no va vinculado con el contrato de trabajo, en el sentido de que si se te extingue podrás seguir cobrando esa permiso de paternidad. Quien te paga en este caso es la Seguridad Social, porque es una prestación que paga la Seguridad Social, y aunque te despidieran, seguirías cobrando esa cantidad del permiso de paternidad. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias por la pregunta, Alejandro, y como siempre vamos a mencionar esos agradecimientos de la audiencia, que en este caso nos lo hace Monse de San Nicolás. Dice: bravo por todo lo que explicáis, todo súper claro y nos sacáis de muchas dudas. José, un fiel seguidor del programa, que nos ha hecho muchos comentarios, dice: gracias por dedicarme vuestro tiempo en responder a la información que desconocía. Grandes todos los que salváis a personas que por ignorancia como yo puedan quedar fuera del sistema. Y José Rodríguez dice: gracias por vuestra labor, un abrazo. Bien, a todos vosotros, muchísimas gracias a aquellas personas que también nos hacéis estos agradecimientos, y es digno de mencionarlos en todos los episodios que hacemos de Contestamos a Preguntas.
Insisto, muchísimas gracias también a aquellas personas que preguntáis, porque preguntando no solo os ayudáis a vosotros, sino a muchas otras personas que pueden estar en vuestra misma situación. Y por último, agradecer también a aquellas personas que habéis preguntado y no hemos seleccionado vuestra pregunta para un vídeo, pero que ya sabéis que igualmente las intentamos contestar todas en los comentarios del canal de YouTube del despacho. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos aquí la próxima semana en el canal de YouTube de Campaña Ocupados.